Buen día, gente de Laura. Estamos rezo para comentar toda la actualidad política y de la Argentina en general y de la región, porque hay muchas noticias muy importantes respecto a las elecciones que acontecieron hace poco en Brasil, el triunfo de Lula y cómo los medios siguen atacando a Bolsonaro con mentiras, las cuales cosas de que ni siquiera ocurrieron. Y aparte de esto, también vamos a hablar muchas noticias sobre Milei, la interna liberal, y aparte muchas más noticias. Primero que nada, vamos a hablar sobre cómo Javier Milei ya dijo que no daría quórum al kirchnerismo con respecto al tema de derogar las PASO. ¿Y por qué hace esto Milei? Es una estrategia que él tiene en la cual no va a dar quórum y no va a participar de un debate el cual no le importa a la gente, porque el tema de las PASO es simplemente un interés político que tienen los espacios para hacer una especulación electoral que a algunos le conviene y a otros no le conviene tener PASO. Entonces no es un debate que afecta al pueblo y que sea algo fundamental para la gente, sino que es simplemente una discusión de casta. No tiene otra explicación porque no, objetivamente, si te lo pones a pensar, no tiene ningún beneficio para la gente que haya o no haya PASO. Quizás podemos pensar la derogación de las PASO como una forma de quitarle presupuesto a la elección para gastar menos. Bueno, eso pensado a futuro está muy bien, pero todas las personas que están hablando ahora de esto no lo hacen con un buen objetivo, sino que lo hacen con el objetivo de aprovecharse políticamente de esto y eliminar una instancia de votación o mantenerla. No es nada más que eso, por lo cual no tiene una importancia real para el pueblo y es simplemente una discusión vacía de intereses de políticos. Y por esto tenemos que, a raíz de las peleas diferentes que han tenido por Twitter, a raíz de los dichos y de las diferencias que han tenido Spert y Milei, ya Spert ha decidido que se iba a sumar a un frente junto a Ricardo López Murphy y a Cynthia Houghton, que es básicamente el ala blanda de Juntos por el Cambio, y hacer un nuevo frente republicano para competir en la provincia de Buenos Aires. Todo esto a raíz de buscar hacerle competencia a Milei y del crecimiento tremendo que está teniendo. Intentan, Juntos por el Cambio, tener un ala más liberal para poder, por así decirlo, reforzar esas posturas supuestamente más de derecha, pero lo cierto es que terminan siendo Juntos por el Cambio en general un partido que es más de lo mismo. Podemos hablar de que puede ser mejor que el kirchnerismo, o que puede ser mejor que Espacio de Izquierda, pero lo cierto es que a la larga, al no aplicar esas medidas fundamentales y esas medidas necesarias para cambiar la Argentina, termina siendo candidatos que pasan simplemente por la presidencia. La gente que los vota en sí son electores quizás más tirados hacia la derecha, pero lo cierto es que esos electores más tirados a la derecha terminan votando una opción que aplica medidas muy similares a las que aplicaría sectores de Frente de Todos, como puede ser Sergio Massa. No tiene prácticamente diferencia en los sectores más centrados de Juntos por el Cambio con los sectores más centrados del kirchnerismo. No hay casi diferencia en las medidas que terminan tomando porque no tienen una convicción real de cambio de la Argentina. Pero bueno, como curiosidad, vamos a hablar de cómo una mujer le puso Milei de nombre a su hijo. Esto se divulgó hace un tiempo ya y básicamente en honor al diputado le puso el nombre de Milei a su hijo. Nathan Milei Evanecer Panilla Quispe, el nombre más largo que leí en mi vida. Pero así le puso de nombre una mujer a su bebé, y por esto Milei la fue a visitar y todo, y estuvo con el bebé un rato y grabaron diferentes videos. Y es interesante como la gente ya lo tiene como una referencia, como a tu hijo le podrías poner el nombre de un futbolista, o le podrías poner el nombre de un referente importante y querido por la sociedad, y eso empieza a ser Milei de a poco. Un personaje querido y respetado por mucha gente que empieza a ser una elección, una opción muy fuerte para las próximas elecciones. Y pasando a Brasil, vamos a hablar bastante de Brasil porque es muy interesante este tema. Cómo Lula ganó con un 50,9% de los votos y Bolsonaro tiene un 49,1%. Una diferencia de menos de 2 puntos, una diferencia de apenas 2 millones de votos en Brasil, que eso no es nada para Brasil. Una diferencia muy mínima comparado con las primeras encuestas que daban de una diferencia de 20 puntos que se hablaba a principio en la primera vuelta. Después se hablaba de una diferencia de 15 puntos en la segunda vuelta, y ninguna de esas cosas se cumplió porque lo cierto es que la gente no se come la mentira de los medios y de las encuestas, sino que la gente ve la realidad de lo que ocurre en su mandato, y por eso es que masivamente apoyan a Bolsonaro. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué ganó Lula si Bolsonaro hizo las cosas tan bien, hizo que la economía funcione mejor,
dio más libertad y encima en todos los aspectos que realizó económicos, sociales, en temas de pandemia también lo hizo bien porque aún así terminó con estos resultados por la mentira de los medios, porque Bolsonaro lo que tiene es que no le paga a los medios una pauta oficial. Él de hecho ha quitado pauta oficial a los medios, a las encuestadoras y a todo lo que le daba el Estado para poder recortar gastos. Y esto le llevó a que todos los medios y todos los programas más famosos terminaran acusándolos y la televisión sea totalmente anti-Bolsonaro y el mundo en general comunicacional, como la CNN de todo el mundo o diferentes regiones, terminen siendo muy contra Bolsonaro, y esto terminó haciendo que la gente se crea una mentira y en todo el mundo crear una mentira que no es cierto. Y este 49% y estar prácticamente en un empate técnico con Lula se dio no porque Bolsonaro, no porque la gente sea sea todos que quieran una dictadura, o sea gente militar, no, eso es una mentira que se implanta, sino que la gente se da cuenta de lo que pasa y masivamente apoya a Bolsonaro. Y por esto es que Milei felicita a Bolsonaro por la increíble elección que hizo. Acá tenemos el tweet que dice: mi felicitación y respeto para Jair Bolsonaro, que hizo lo que debía hacer sin temor a los votos políticos, hizo grandes reformas y dejó un mejor país que el que recibió. Y claramente hay que apoyar a Bolsonaro y hay que reconocerle lo que hizo durante su mandato, que fue tremendo, que se opuso a lo que se quería imponer en toda la región de cuarentenas, de quitar la libertad a la gente. No lo hizo y siempre procuró que en los estados y a nivel nacional haya una libertad de circulación y de movilidad y que no se pause nada. Y al final terminó teniendo razón, porque prácticamente comparado con Argentina hay igual cantidad de muertos y contagios por millón de habitantes que en Brasil. No hay prácticamente diferencia con una cuarentena de muchos meses y allá ningún tipo de cuarentena. Aparte, una situación económica de deflación, una situación económica donde hasta hace poco estábamos hablando que tenía 5% de inflación anual, 10% de inflación anual, y terminó con una deflación mensual, lo cual es impresionante, gracias a reformas en el Banco Central, haciéndolo mucho más independiente de lo que antes era. Y aparte, una situación económica donde se crearon millones de puestos de trabajo y millones de nuevas empresas, lo cual en líneas generales y en todos los aspectos del gobierno fue uno de los mejores gobiernos que ha habido en la historia de Brasil. Y aún así pierde por la mentira de los medios y por... bueno, igual no importa porque ya a la larga se van a dar cuenta de que el buen gobierno que fue, y cuando gobierne Lula y haga las cosas mal y le vaya mal, a la larga va a terminar volviendo a la presidencia y va a poder continuar con estas medidas que hicieron muy bien a Brasil. Y que obviamente en Argentina, si se hacen, también van a salir muy bien. Y esperemos que Milei las pueda aplicar en el 2023. Y por esto, muchos seguidores de Bolsonaro empezaron a hacer bloqueos de rutas y empezaron a por así decirlo, a hacer diferentes revueltas en Brasil. Y por lo tanto, muchos acusaron a Bolsonaro de ser un instigador, de ser lo mismo que pasó con el Capitolio, que todo era culpa de Trump, que todo es culpa de Bolsonaro. Y lo cierto es que no. De hecho, Bolsonaro salió en las redes a decir que sus seguidores paren de hacer este tipo de cosas y que dejen de cortar la circulación de las calles y que hagan manifestaciones, pero pacíficas, contra Lula. Y por esto es que muchos acataron estas medidas, muchos otros no, pero lo cierto es que la mentira que se intenta transmitir de los medios de que Bolsonaro es antidemocrático, que Bolsonaro está en contra de la democracia y que iba a hacer un golpe militar, es una mentira. Bolsonaro no va a hacer eso, ni va a hacerlo en ningún momento, siempre fue una mentira de los medios. Y bueno, para terminar, tenemos que, para demostrar la increíble democracia, lo increíble a favor del diálogo que está Bolsonaro, ya los equipos de Lula y Bolsonaro se van a reunir para planear una transición, cosa que en Argentina y en muchos otros lugares es casi impensado que se junten equipos de gobiernos diferentes para llegar a un acuerdo y poder planificar el cambio de mando de forma pacífica. Como recordamos, cuando llegó Macri al poder, Cristina prácticamente no quería ni mirarlo y se creó una situación muy incómoda en el cambio de mando. Y lo mismo pasará, y lo mismo pasa en muchos otros gobiernos y va a pasar en muchas otras situaciones donde los cambios de mando son muy, muy conflictivos. Y en cambio Bolsonaro, el cual acusan de ser una persona antidemocrática y un montón de barbaridades, no se pone del lado de esos estereotipos, sino que demuestra que es una persona totalmente a favor de la democracia, totalmente a favor de la paz y el diálogo, y que simplemente
quiere lo mejor para su país, que es lo que tiene que querer cada presidente que asuma. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compartan con todos. Hasta la próxima.